A finales del siglo XIX, una serie de experimentos pusieron de manifiesto que la superficie de un metal emitía electrones cuando incide sobre él luz de frecuencia suficientemente elevada, generalmente luz ultravioleta. Este fenómeno se conoce como efecto fotoeléctrico. Se atribuye el descubrimiento del efecto fotoeléctrico a Heinrich Hertz, quien en 1887 realizó la primera prueba experimental contundente a favor de la teoría de Maxwell sobre la radiación electromagnética. El experimento consistía en provocar una chispa con una bobina de inducción y observar los efectos a cierta distancia del emisor. Notó que la chispa cambiaba de longitud y bajo ciertas condiciones incluso desaparecía. Esto le permitió concluir que la luz proveniente de la chispa emisora era la causante de este extraño fenómeno. Un arreglo experimental para estudiar el efecto consiste de dos placas metálicas paralelas dentro de una botella a la que se le ha practicado vacío. Estas placas son conectadas a un amperímetro y a una batería con un potenciómetro, que permite no solo variar el potencial entre las placas, sino además su signo. El experimento se lleva a cabo iluminando la superficie del cátodo, y como resultado se mide una pequeña corriente eléctrica en el amperímetro. Si hay una lectura de corriente, entonces hubo transferencia de electrones de una placa a la otra. Posteriormente se varía el potencial entre las placas, lo cual modifica la intensidad de la corriente medida por el amperímetro. Cuando este potencial se hace negativo, oponiéndose al movimiento de los electrones, se encuentra que existe un potencial de umbral, para el cual la corriente cesa. Este potencial multiplicado por la carga del electrón es la energía cinética máxima de los electrones fotoemitidos. Básicamente, los experimentos muestran que la energía cinética de los fotoelectrones son independientes de la intensidad de la luz. Einstein asumió que la energía de la luz no estaba distribuida uniformemente en todo el frente de onda en expansión, como suponía la teoría clásica. En cambio, la energía de la luz se concentraría en paquetes separados. Además, la cantidad de energía en cada una de estas regiones no sería una cantidad cualquiera, sino una cantidad definida de energía que es proporcional a la frecuencia de la onda luminosa. El factor de proporcionalidad sería una constante llamada constante de Planck. Por lo tanto, el modelo que propone Einstein, la energía luminosa es un haz de frecuencia y viene en paquetes, cada uno con energía E igual a hv. Podemos analizar la relación de la frecuencia con el uso de la ley de la conservación de la energía. La energía total del fotón incidente debe ser igual a la energía cinética del electrón más la energía requerida para expulsar al electrón del metal, la función del trabajo del metal. Podemos escribir la energía del fotón en términos de la frecuencia de la luz usando la ecuación de Planck, hv. Así, podemos hacer una simple sustitución y obtener que la energía cinética del electrón es igual a hv menos la función de trabajo del metal. Cuando esta es igual a hv, se crea una frecuencia umbral, debajo de la cual no se emitirán electrones, sin importar la intensidad de la luz, pues los fotones no tendrán la energía suficiente. La dispersión de fotones de partículas cargadas se llama dispersión de Compton en honor a Arthur Compton, quien fue el primero en medir la dispersión de fotones y electrones en 1922. Cuando el fotón entrante cede parte de su energía al electrón, entonces el fotón dispersado tiene menor energía y, de acuerdo con la relación de Planck, tiene una frecuencia más baja y una longitud de onda más larga. El cambio de longitud de onda en tal dispersión depende solo del ángulo de dispersión para una partícula objetivo determinada. El famoso experimento de Compton se concentra en la onda en lugar de los aspectos cuánticos de la partícula. Se ha observado que la longitud de onda de los rayos X aumenta cuando se dispersan de la materia. Arthur Compton demostró que este comportamiento podría explicarse asumiendo que los rayos X eran fotones, es decir, cuantos de luz. Cuando los fotones se dispersan de los electrones, parte de su energía se transfiere a estos. La pérdida de energía se traduce en una reducción de frecuencia, que esto a su vez conduce a un alargamiento de la longitud de onda de los fotones. Esto sucede porque se cumple la relación E es igual a h nu, donde nu es igual a c entre lambda. En estos experimentos realizados
por primera vez en 1919 y 1922, la dispersión de rayos X se trata como una colisión de fotones con electrones. En la figura vamos a ver cómo esto sucede. Un fotón de longitud de onda lambda 0 entra por la izquierda, choca con un objetivo en reposo y un nuevo fotón de la longitud de onda lambda emerge en un ángulo θ. El objetivo retrocede llevándose una cantidad de energía incidente que depende del ángulo. El objetivo que retrocede pueden verlo en la flecha de abajo, mientras que el nuevo fotón en la flecha de arriba. Pero bueno, ¿cómo fue el experimento de Compton? La imagen ilustra lo que fue aquel dichoso experimento. La dispersión de Compton se produce en el objetivo de grafito de la izquierda. La rendija deja pasar fotones de rayos X dispersos en un ángulo seleccionado. La energía de un fotón disperso se mide usando la dispersión de Bragg en el cristal de la derecha junto con la cámara de ionización. La cámara podía medir la energía total depositada a lo largo del tiempo t. Es así como se encontró la relación que les expliqué hace un momento. La longitud de onda del fotón disperso lambda puede relacionarse con su longitud inicial, lambda 0, con la masa del electrón m sub e y el ángulo de dispersión θ, o la relación que están viendo en la pantalla. Debemos tener en cuenta que Compton no estaba contento declarando la ecuación. De hecho, intentó darle una explicación bastante formal que si lo hacemos nos va a marear más. En términos de una explicación casual, el efecto es el aumento en la longitud de una onda del fotón disperso, causado por la colisión de un electrón. Hay que tener en cuenta que la explicación de Compton prescinde de la fórmula que vimos anteriormente. En el experimento original, la energía del fotón era mucho mayor que la energía del electrón, por lo que los electrones podrían tratarse como libres después de la dispersión. La cantidad en la que cambia la longitud de onda de la luz se llama cambio de Compton. Como ya se habló acerca del experimento del efecto Compton, podríamos explicar el efecto como un fenómeno físico, el cual consiste en asumir una naturaleza de partícula para la luz, o sea, fotón, y aplicando la conservación de la energía y la conservación del momento a la colisión entre el fotón y el electrón, podemos imaginar, teniendo un plano de coordenadas x y y, un electrón en reposo sobre el eje x y un fotón de longitud de onda lambda inicial viajando hacia el electrón. Entonces, la energía inicial del fotón está dada por la constante de Planck multiplicada por la frecuencia inicial, y la del electrón es su masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Ocurriendo una colisión, el electrón gana un momento lineal y por lo tanto energía, y el fotón la pierde. Entonces, con esos principios se deduce la ecuación de Compton, la cual es la diferencia de las longitudes de onda es igual a la constante de Planck sobre la masa del electrón multiplicado por la velocidad de la luz, todo multiplicado por 1 menos coseno de θ, que es el ángulo. Entonces, como el valor máximo del coseno puede ser 1, la expresión siempre es positiva, de modo que la longitud de onda final siempre es mayor que la inicial y el fotón siempre pierde energía y el electrón la gana. Cuando la longitud de onda de Compton es mucho más pequeña que la longitud de la radiación incidente, se puede despreciar la longitud de Compton y no hay dispersión de Compton. Entonces, concluyendo esto, el fotón se comporta como onda clásica si la longitud de onda incidente es mucho mayor que la longitud de onda de Compton, y como partícula si la longitud de onda incidente es mucho menor que la de Compton.